Vuelvo a grabar. Grabando. Ok. Ok, vuelvo a presentar. Antes déjenme admitir a este hombre. Y vuelvo a presentar. Ok, bueno, pues entonces, y lástima porque no pude prender la cámara, pero bueno, entonces estamos ciertos de que en esta zona solamente puede el Estado ribereño explotarlo. Por lo tanto, hablar de que puede ser cualquier cosa la zona económica exclusiva, pues realmente es algo muy diferente. O sea, estamos hablando de que esta soberanía que se tiene para los fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, se debe traducir en la capacidad de poder explotarlo a tu conveniencia. Claro, claro, porque por ahí debe de haber la duda. Oiga, pero si entonces los señores de Estados Unidos que se les reventó la plataforma y que empezaron a hacer una contaminación terrible, entonces podían hacerlo sin tener que indemnizar a nadie, lo vamos a ver en su momento en la responsabilidad internacional, en donde, por ejemplo, cuando hay ese tipo de accidentes, aunque ellos digan que no tienen ninguna obligación y acudan a la tesis de Hugo Grocio, realmente actualmente tendremos que entrar a la teoría de la responsabilidad objetiva, en el sentido de que cuando tienes un beneficio, también aceptas las cargas que ese beneficio te otorga. Por lo tanto, si estás obligado a responsabilizarte de todos los daños que se pudiera generar. Luis Chávez, José Antonio, dígame. Sí, profe, en el caso de un delito cometido en la zona económica exclusiva, ¿ante quién se recurriría, perdón? Lo que pasa es que la zona económica exclusiva no es territorio. O sea, si esa es la duda, pues no es territorio. Solamente se pueden explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales, tanto vivos como no vivos. Si hay un delito cometido en un barco en zona económica exclusiva, lo vamos a tener que ver como si fuera en alta mar. Y por lo tanto, en ese sentido, tendríamos que irnos a las reglas que derivan de alta mar. Pero eso es una cuestión completamente distinta a lo que estamos planteando aquí. Entonces, ahorita nada más no se me distraiga y ahorita lo vamos a comentar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda al respecto? No, profe. Ok, bueno, muy bien. Y ahora sí, pues nos vamos al derecho del alta mar, que esta es la donde quiere el señor Ruiz Chávez que lleguemos. Primero, ¿qué es el alta mar? Pues el alta mar se considera como aquella zona del mar que está fuera de los mares territoriales. Aquí el problema es que es una interpretación muy laxa y es muy difícil. ¿Qué deberíamos de entender por mares territoriales? Desde mi punto de vista, mares territoriales solamente son el mar territorial, si acaso la zona contigua que está bajo jurisdicción, pero a partir de ahí empezaría a ser alta mar. Algunos todavía dicen, bueno, no tanto alta mar porque a final de cuentas pues ahí se tienen derechos soberanos, pero aquí el punto está en que si nosotros entenderíamos alta mar por la zona fuera de la zona económica exclusiva, pues a lo mejor ahí sí se podrían aplicar algunos criterios que se manejan en alta mar, pero no todos. En cuanto a la navegación, la zona económica exclusiva ya está dentro del alta mar y se tienen que regular algunas cuestiones relacionadas con el alta mar. Así que, pues diríamos que es toda zona marítima fuera de las aguas territoriales de un país. Ahora, la libertad de los mares, que tanto dijo el señor Hugo Grocio, pues hoy se dividen en estas 6 libertades, a saber, la libertad de navegación en donde todos los barcos de todos los países del mundo, tengan o no tengan litoral, pueden interactuar en alta mar. O sea, el hecho de que tú no tengas costa marítima no quiere decir que no puedas tener barcos. Suiza los tiene y no tiene costa marítima. Bolivia los podría tener,
a pesar de que no tenga costa marítima, y hay muchos otros países que están en esa circunstancia. También existe la libertad de sobrevuelo. Todos los aviones de todos los países pueden sobrevolar el alta mar. Aquí es donde a lo mejor puede haber alguna discusión sobre qué es hasta pasando la zona económica exclusiva, porque la libertad de pesca existe en alta mar. Ahí sí puedes pescar todo lo que quieras, pero en alta mar. La libertad para tender cables y tuberías submarinos, que pues obviamente si no se hubieran tendido esos cables en algún momento, no se hubiera podido conectar ningún continente por medio del teléfono, y más hoy con el internet, porque hay un montón de tuberías de fibra óptica en el mar. También existe libertad para construir las islas artificiales. Para esto lo único que se requiere es que se avise dónde van a estar las famosas islas. Y también tenemos la libertad de investigación científica, porque aquí cualquiera puede investigar. En zonas patrimoniales, como la obligación está del país ribereño, ahí los únicos que pueden investigar son los naturales del país ribereño o algunas otras personas con previo permiso. Pero de ahí en fuera no hay una investigación científica libre. Ahora bien, la naturaleza científica y el manejo que se da al alta mar es que es con fines pacíficos. No se podría establecer ningún régimen de guerra, aunque sabemos que existe la guerra marítima, pero tendría que ser en tiempos de paz. El fin es pacífico completamente, el del alta mar. Y aquí viene la pregunta que quería que le contestara Ruiz Chávez. ¿Cómo se van a regir los buques en alta mar? Bueno, pues los buques se rigen conforme a la ley de su pabellón. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si el barco tiene bandera mexicana, ¿qué ley le rige? Pues la mexicana. La mexicana, wow. ¿Y si tuviera bandera española? Pues la de España. Ay, mire nada más. ¿Y si tuviera la bandera de Francia? Pues la de Francia. Pues, híjole, soy un maestrazo, entonces sí entendieron. Esa es la idea. Cuando hay un delito en alta mar, aquí implicaría incluso la navegación con fines de paso inocente en aguas territoriales, pero hay un conflicto, hay un delito en alta mar, se tendría que aplicar la ley del lugar que enarbola el barco. En este caso, pues podría ser la que usted me diga, Ruiz. O sea, si quiere Alemania, pues tendría que ser la ley alemana, y si es la italiana, pues tendría que ser la ley italiana. Esa es la que se le aplica al delincuente en este caso. Acuérdese usted que el capitán en estos casos normalmente actúa como Ministerio Público investigador. Ya cuando tiene la presunta responsabilidad, o lo que se conocía como el cuerpo del delito, se detiene a la persona y se le entrega a las autoridades correspondientes. Obviamente ahí no interviene tanto el territorio. Claro que el delito cambia si el delito fue cometido dentro de la zona económica exclusiva o bien dentro del mar de la zona contigua. Porque como la zona contigua tiene jurisdicción y hay policía, ahí sí, ¿a dónde tienen que llamar? Pues a la ley de México, y por lo tanto tendrá que ser el levantamiento del cuerpo y deberá hacer las últimas diligencias de investigación el Ministerio Público mexicano. ¿Sí comprendió, Ruiz? Sí, profe. Perfecto. Ok. Entonces, ese es el régimen de jurisdicción de los buques, la ley del pabellón. Sin embargo, la ley del pabellón o el otorgamiento del pabellón a cualquier barco no es un acto arbitrario ni es un acto libre para cualquier estado. Lo que establece la Convención de Montego Bay, artículo 86, es que se requieren dos situaciones. Una, la ley nacional, el sistema de ley nacional, es decir, que debe existir en el país una ley que otorgue la nacionalidad al buque. Dos, que exista una relación auténtica entre el Estado que otorga la nacionalidad y el buque, porque va a ser un ámbito de aplicación de la norma jurídica. Ahí es donde tenemos problemas, principalmente con el caso de los pabellones de conveniencia. ¿Qué son pabellones de conveniencia?
Decía por ahí Seara Vázquez, es cuando no existe una relación auténtica entre el buque y el pabellón que porta. Por ahí decía otro, Mario Vázquez Escobedo, son las banderas de los países que solamente te exigen un trámite administrativo para otorgarte la nacionalidad, pero no les interesa nada de regir el nivel interno del buque. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que decir es, simplemente son banderas de países que no se preocupan si el buque está cometiendo ilícitos o no, no le preocupa nada, sino que simplemente a cambio de un pago, de un estipendio, de pagos administrativos, te otorgan la nacionalidad del buque y tú puedes navegar con esa bandera por donde tú quieras. ¿Hay problema con eso? Claro que sí. Yo hice mi tesis sobre pabellones de conveniencia y, por ejemplo, yo le puedo comentar, uno de los graves problemas que yo encontré es que pues hay competencia desleal, porque, por ejemplo, Panamá, que es el país que más tonelaje de registro bruto tiene inscrito en el planeta, el que tiene más barcos es Panamá, pero ¿a poco Panamá se beneficia de eso? No. Y el segundo país que tiene más barcos se llama Liberia, es un país africano que está involucrado en una guerra civil como desde hace 20 años. ¿Se benefician de eso? No, solamente reciben su estipendio y técnicamente dan su nacionalidad y no les importa. O sea, si se matan, si hacen cosas o hacen no cosas, eso les vale un cacahuate. Entonces, ¿qué sucede? Pues estos barcos con pabellón de conveniencia pueden navegar por todo el mundo, son auténticas carcachas marinas porque un buque tiene 20 años de vida útil, pero pues aquí no te piden que tengas una edad determinada, por lo tanto, si la embarcación puede tener 40 años, pero sigue estando buena para navegar, te van a dar la bandera, les importa un cacahuate que se hunda o no se hunda. Obviamente, estos pabellones de conveniencia son los que tienen más accidentes marítimos en los años, todos los años, y también, pues los pobres trabajadores trabajan en estos barcos en condiciones insalubres y con salarios bajísimos. Por ejemplo, hay marineros que les pagan $1 al día, pero $1, pues tomémoslo en cuenta en tipo de cambio en México, son 20 pesos. O sea, ni siquiera es un salario mínimo de acuerdo con la ley mexicana. Entonces, ¿qué sucede? Pues les pagan poquísimo y la verdad es que pues son situaciones de mucha zozobra y muchos problemas al navegar. Por eso el pabellón de conveniencia debería de extinguirse. Mi tesis era sobre el convenio de registro, el convenio sobre las condiciones de inscripción de los buques de 1986, un intento por parte de la Organización Marítima Internacional para poder evitar que siguiera habiendo pabellones de conveniencia. ¿Cuál fue la situación? Pues los pabellones de conveniencia siguen existiendo y aunque ellos hubieran querido que no se hubiera celebrado el convenio nunca entró en vigor y nunca entrará en vigor. ¿Por qué? Porque los principales usuarios de los pabellones de conveniencia, pues son los países desarrollados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, o sea, ellos son los que más utilizan este tipo de pabellones y como no les obligan a tantas cosas, pues la verdad les resulta muy fácil explotar barcos conforme a estos países. Por lo tanto, pues ninguno de esos países aprobó el convenio y los pocos que lo aprobamos, porque México sí lo aprobó, sigue sufriendo la competencia desleal por parte de estos países que no hacen lo necesario para poner un poco de orden en la navegación internacional. ¿Ok? Entonces, estas son las situaciones con los pabellones de conveniencia. Ahora, en el alta mar, la función de policía en alta mar son de todos los buques de guerra. Los buques de guerra tienen a su cargo revisar que la navegación se realice de manera, digamos, tranquila, de manera segura. Sin embargo, pues obviamente en el medio marítimo, pues ya los piratas no son como el de la foto, ya no usan pata de palo ni gancho en la mano, pero pues la verdad es que ya todos usan computadoras y todos usan misiles y ya la delincuencia ha cambiado mucho su perspectiva. Entonces, los buques de guerra, para poder hacer su función de policía,
tienen dos circunstancias, lo que se conoce como derecho de visita o lo que se conoce como hot pursuit o persecución continua. ¿Qué sucede? En el derecho de visita, un barco le pone alto a la embarcación que va a revisar, manda a un oficial al cargo dentro de una lancha, este oficial sube y tiene la facultad de revisar todo el barco para ver que no se cumpla o que no tenga ningún motivo de detención. Si eso sucede, él tiene derecho de tardarse todo el tiempo que quiera. ¿Por qué? Porque si no encuentra nada, el estado que detuvo el barco, o sea, al que pertenece el oficial de la armada que detuvo el barco, tiene que pagarle al armador todo el tiempo que se haya gastado en la inspección. O sea, tampoco es de que detengan a cualquier persona y entonces ya le traten de buscar algún defecto. No. Aquí la situación es que tú tienes la facultad de investigar, puedes inspeccionar todo lo que tú quieras, pero si por alguna razón no encuentras nada, el Estado, tu país, tiene que estar haciendo la labor de indemnización al armador del buque detenido. Otra circunstancia es que si, por ejemplo, tú le paras el alto a un barco y este barco en lugar de pararse empieza a echarle todas las máquinas, eso se entiende como que te estás dando a la fuga. Diría cualquier persona, el que nada debe, nada teme. Pero si tú ya te pagan el alto y tú ya te estás escapando, ¿qué quiere decir? Pues que sí tienes algo que te persigan. Por lo tanto, en esa circunstancia, en una hot pursuit, los barcos de guerra tienen derecho de perseguir al barco y detenerlo donde lo alcancen. En primera, los barcos de guerra son muy ágiles, son muy pequeños, son muy ágiles. Y segunda, los buques de guerra, los buques mercantes son muy grandes y pesados. O sea, de que los van a alcanzar, los van a alcanzar. Debería ser un verdadero cafre del mar, el capitán que logre escaparse de una persecución de un buque de guerra. Pero la idea es que si te agarran, ya ni te preguntan, te detienen y te llevan al puerto del país donde pertenece el buque de guerra y ahí te van a declarar buena presa. Tiene que haber un juicio. Por lo tanto, esa circunstancia se da. ¿Cuál es el único limitante? La única limitante que puede existir es que el buque mercante o el buque que estás persiguiendo logre entrar al mar territorial de otro estado. Ahí, ni modo, si ya llegó a ese territorio, ya no puedes hacer nada, técnicamente te metes con problemas de soberanía y entonces si tú estás disparando o estás tratando de dañar al barco y entras a territorio soberano disparando, pues entonces estás haciendo un acto hostil, aunque no sea el barco de la nacionalidad del país ribereño. Por lo tanto, ahí se podría generar que es un acto hostil y por lo tanto puede generar mayor problema, un acto de guerra definitivamente. Pero bueno, esa es la circunstancia y entonces con esto se acaba mucho dos mitos. Uno, que no hay que vigilancia en alta mar, sí, sí, sí la hay. Y dos, que los buques son parte del territorio nacional. Obviamente, si mandan un oficial a mando en un barco, en una barca para inspeccionar un barco, pues tendríamos el grave problema de que el himno nacional te dice que más si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, y eso ya implicaría que todos tendrían que andar matando al pobre oficial. No funciona así. El barco no es un territorio. Por lo tanto, si es un ámbito de aplicación de la norma jurídica, sí, eso sí. ¿Es un bien mueble? Sí. ¿También dotado de esta aplicación, de este ámbito de aplicación? Sí, pero definitivamente no es territorio nacional. Por lo tanto, en cualquiera de estos pues, tendríamos que llamar a la Fuerza Aérea, al Ejército, a la propia Armada, a que nos venga a defender de otro barco y normalmente eso no sucede. Esa es la circunstancia. Muy bien, las causas de apresamiento en alta mar, por lo que te pueden apresar en alta mar, uno, navegar sin nacionalidad o bien navegar con doble nacionalidad. Primero, ¿por qué navegar sin nacionalidad? Porque navegar sin nacionalidad
es una apología de lo que hacían los piratas. ¿Cuál era la bandera de los piratas? Obviamente todos tenían su bandera, la más conocida pues, es la bandera negra con la calavera y los huesos, pero había algunos piratas que usaban una bandera distinta, por ejemplo, un jabalí rojo. O sea, ¿qué país usa un jabalí rojo en su bandera? Pues ninguno. Entonces los buques piratas se caracterizaban por navegar sin nacionalidad. Obvios, si tú navegas sin nacionalidad, se asimila a lo que es un buque pirata. Si no tienes una nacionalidad a cual acogerte, pues eres un buque pirata. ¿Por qué navegar con doble? Pues si no, nada más tiene una, tiene dos. Ah, porque dice la convención que los buques que navegan con dos nacionalidades no pueden acogerse a ninguna y por lo tanto son buques sin nacionalidad. Por lo tanto, también se les asimila a los buques pirata. Tráfico de esclavos, obviamente ya no existe, está derogado desde hace mucho tiempo, pero suponiendo que actualmente pudiera existir el delito, pues el tráfico de esclavos se traduce en tráfico de personas, por ejemplo, chinos o por ejemplo migrantes como los de Haití que llevan en una bodega y que van a llevar para que los exploten en otro país, pues ese es un tráfico de esclavos. Ahora también, por ejemplo, podríamos hablar del tráfico de la trata de blancas o tráfico de mujeres, que también, o sea, las llevan a centros de prostíbulo y técnicamente es una vida terrible porque pues, no tienes forma de salir de esa circunstancia, por lo tanto, eso se considera también motivo de delito. La piratería, que ahorita vamos a entrar al respecto, el tráfico de enervantes o psicotrópicos, si encuentran enervantes o psicotrópicos también pueden detenerte, o la señal clandestina la transmisión clandestina de señales de radio y televisión. Aquí la situación está en que dentro de un barco, desde un barco, sí se pueden mandar señales clandestinas tanto de radio como de televisión. Aparte de que la ley de telecomunicaciones en nuestro país prohíbe que se puedan emitir transmisiones clandestinas de señales de telecomunicaciones, pues desgraciadamente tenemos el ejemplo de que durante muchísimo tiempo, cuando Castro estaba todavía como presidente de Cuba, había un barco que desde Miami transmitía una señal que se llamaba Radio Martí, y el Radio Martí, pues lo único que hablaba era de derrocar a Castro, y lamentablemente, por ejemplo, para Castro, nunca pudo pescar a este barco que transmitía la señal de Radio Martí, porque sí era un barco, pero estaba desde las aguas de Miami, de la zona económica exclusiva del mar territorial de los Estados Unidos. Por lo tanto, jamás pudo llegar hasta a bloquear la transmisión de Radio Martí, pero sí se puede y se puede muy bien. Entonces, pues precisamente por eso este tipo de señales clandestinas está prohibida en el derecho de alta mar. ¿Qué es la piratería? La piratería es el uso de violencia proporcionada o ayudada que se da sobre tripulantes, pasajeros, cargas o el propio barco por personas que ejercen la violencia, ya sea por sí mismas o con ayuda, para poder hacer un acto ilícito, que podría ser desde robar, secuestrar, asesinar, hasta destruir. O sea, se puede destruir una carga, es un acto de piratería. Entonces, aquí la situación está en que es el uso de la violencia para violentar pasajeros, tripulantes, cargas o el propio barco. ¿Por qué se castiga tanto la piratería? Porque en el alta mar, pues no puedes echarte al mar para salvarte, del cual te pesca un tiburón, te mata. Entonces estás prácticamente controlado en el mar. No hay forma de que te puedas escapar. No hay forma de que te puedas esconder. Entonces, sí ha habido actos terribles, ha habido actos de piratería terribles y por lo tanto se tiene que combatir. Muchos dirían, híjole, es que eso se lo creo hace un siglo, hace dos, pero ¿cómo que ahorita hay actos de piratería? Pues sí, hoy la OMI ha dicho que más o menos cada año se dan 400 actos de piratería.
Y si tomamos en consideración que cada año tiene 365 días, esto da promedio de 1 por día y un poquito más. El caso del Capitán Phillips, que es una película de Tom Hanks, que habla sobre un secuestro, sobre un acto de piratería en la zona de Somalia. Y obviamente eso solamente en la punta del iceberg. Hay muchos actos de piratería en zonas. La zona suroeste de África es una zona de piratas. La zona de Malasia es una zona de piratas. Incluso en América tenemos la zona de las afueras del río Amazonas, es zona de piratas. E incluso aquí en alguna ocasión me tocó conocer de un caso de un buque pesquero que fue prácticamente asaltado por otro barco y se llevaron toda la pesca que habían logrado estas personas, que quiere decir que sí hay actos de piratería y son muy frecuentes. Entonces, es necesario llevar a cabo el estudio de la piratería, pero no como lo manejan actualmente, porque, por ejemplo, hay infinidad de situaciones en donde dicen piratería. Ah, piratería es cuando grabas un disco o un cassette o un MP3 y te robaste la música y eso es piratería. No es cierto. Eso podría ser reproducción ilegal desde derechos protegidos, porque desgraciadamente piratería no. La piratería es auténticamente marítima. Es como quitarle no sé, a Pedro Picapiedra el hecho de que es un neandertal. O sea, ya desnaturalizarías muchísimo a los picapiedras si tú los pones en otra etapa histórica. Y en el caso del mar, en el caso de la piratería, pues es un delito típicamente marítimo. Yo solamente quiero pensar, ¿cómo es posible que digan que hay piratería en Tepito? Pues ¿dónde está el mar ahí? ¿Dónde está el mar en Tepito? Pues no está, hay par, entonces no es piratería. ¿Es reproducción ilegal de derechos reservados? Tal vez. ¿De improducción legal de derechos de autor o derechos intelectuales? Sí, pero piratería no es. Nada más le ponen piratería porque es más sencillo y más fácil decirlo, pero no es porque de veras sea un acto de piratería. Así que pues bajo esas circunstancias tendrían ustedes que entender que no es un acto de piratería el caso de que te reproduzcan ilegalmente unos derechos protegidos. Entonces, ese es el acto de piratería típicamente marítimo. Ahora, ¿qué pasa en los tribunales mexicanos para poder, cuando un buque es apresado? Pues es una declaración de buena o presa, mala presa. Si es mala presa, pues ahí es un problema muy fuerte, porque si el juzgado que decide la mala presa dice que es mala presa, el Estado mexicano tendría que pagarle al armador todo el tiempo que estuvo ahí detenido el barco, lo cual se podría traducir en muchos millones de pesos. La lógica es que cuando viene aquí la declaración, tiene que ser declarada buena presa, porque si no, se vuelve una deuda de millones de pesos y tal vez el Estado mexicano pues no podría soportar una pérdida de esa cantidad. Por lo tanto, aquí, ¿quién es el que puede declarar buenas o malas las presas de mar y tierra? El Congreso de la Unión, artículo 73. Entonces, ahí tendríamos quién puede declarar buena o mala una presa de mar. ¿Ok? Muy bien. Con esto terminaríamos el del derecho de alta mar. Y en la parte séptima, el régimen de las islas. El concepto tradicional de isla, lo repite el convenio de Montego Bay, es una extensión natural de tierra rodeada de agua y que se encuentra sobre el nivel de esta en pleamar. Pero aquí hay que entender una cuestión. Primero, para poder determinar que una isla es una isla, pues es necesario que no sea una roca no apta para mantener habitación humana o tener una vida económica propia. Oiga, pero qué interesante, una vida económica propia, va a poder tener un Walmart o un... No, no es eso, señores. La vida económica propia implica forzosamente esto. ¿Qué es esto? Una palmera. ¿Y qué da la palmera? Cocos. ¿Y puedes comer coco? Claro que puedes comer coco. Es una vida económica propia. Por lo menos para poder subsistir como isla, necesitas que permita la habitación y una vida económica propia, es decir, que por lo menos tenga cocos para la subsistencia. Si no, no puede ser considerada de ninguna forma isla. Una piedra
salida al mar, pues es un pedazo de tierra rodeada de agua, pero esa roca no puede permitir la habitación humana y no puede tener vida económica propia. Ahora, si la isla sí se concreta en cuanto a que tenga posibilidades de habitación humana y una vida económica propia, entonces tendrá la capacidad de tener mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva e incluso, si es necesario, plataforma continental, pero siempre y cuando tenga las características de la isla. Así las cosas, pues sí repite el concepto básico de isla, pero sí aclara que una roca que no permita la habitación humana ni que dé una vida económica propia puede ser una isla y por lo tanto no cualquiera, no cualquier pedazo de tierra rodeada por agua se entiende como una isla. Ahí hay que tener mucho cuidado y muchos criterios. Ahora, los mares cerrados y semicerrados. Aquí se entiende que es una cuenca, un golfo o un mar rodeado de dos o más estados y donde hay una comunicación con otro mar por medio de un estrecho. Obviamente aquí la situación está en que esa salida estrecha te deja que siempre esa agua esté rodeada, siempre, o que tenga una circulación limitada. Entonces, ahí lo que va a pasar es que van a confluir dos o tres o más mares territoriales de otros países. ¿Y qué va a suceder en estos casos? Bueno, la importancia de estos mares cerrados y semicerrados debe ser que entre ellos, los estados que están rodeando, por ejemplo, aquí tenemos un mar cerrado, semicerrado, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Como siempre esa agua va a estar circulando por esos mares, los estados ribereños deben de ponerse de acuerdo para poder cumplir con las metas de que no se dañe, no se contamine, no tenga problemas en la explotación de las especies que van recorriendo esas aguas, porque como ya lo dijimos, sí es cierto, salen por un estrecho, pero a final de cuentas son las mismas aguas en el 80, al 70%. Entonces, pues se tienen que hacer medidas necesarias para poder preservar las condiciones de esas aguas. Entonces, como van a estar rodeadas por varias zonas económicas o varios mares territoriales, pues los estados que rodean esas aguas tienen que coordinar la administración, conservación, exploración y explotación de los recursos vivos del mar. Deben de coordinar en el ejercicio de sus derechos el cumplimiento de sus deberes con respecto a la protección y preservación del medio marino. Si un estado se pone a contaminar, les va a pegar a todos. Entonces, esa es la situación. Coordinar las políticas de investigación científica y emprender cuando proceda programas conjuntos de investigación científica en el área con el fin de que se sigan reproduciendo las especies y que no tengas de pronto que no hay ni pescados ahí para poder comer. También invitar, según proceda a otros estados, a organizaciones internacionales a cooperar con ellos con el fin de los puntos anteriores. Señores, hay una cuestión bien chistosa. Cuando empezó el convenio de Montego Bay, pues México y Estados Unidos tuvieron un encontronazo por ahí porque Estados Unidos estaba proponiendo que se declarara el Golfo de México un mar semicerrado. Si bien es cierto, no hay un estrecho, las salidas más estrechas es lo que rodea a Cuba y a Florida, o lo que rodea a Yucatán con Cuba, pero pues ahí son espacios muchísimo más abiertos. Pero decía los Estados Unidos, es que es terrible. Es terrible que en las playas de Texas de pronto estás muy feliz nadando y de pronto nada más ves que pasa el pez pañal o pasa una botella de sauza o pasa una botella de tecate o pasa una botella de lo que sea, porque pues compartimos el agua del Golfo de México. El Golfo de México, pues si hubiéramos seguido manteniendo el territorio que teníamos, pues seguramente sería el Golfo de México y nada más a nosotros nos importara, pero resulta ser que no. También compartimos esa parte de agua con los Estados Unidos. Entonces, hace mucho tiempo que sonó el Golfo de México como mar semicerrado, pero pues no se logró. No se logró, no lo lograron los Estados Unidos y máxima que ellos tampoco quisieron que se firmara el convenio de Montego Bay, no lo han ratificado, por lo tanto, hagan de cuenta que no va a ocurrir. Pero ¿qué tal si lo hubieran firmado? Ahí hubiéramos tenido un serio problema porque nos hubieran obligado a fuerzas a ser un poco más pulcros en ese sentido. Por ejemplo, tipos de este mar son el del norte,
el Báltico, el Negro, el de Mármara, el Rojo, el Mediterráneo e incluso, como ya dijimos, el Golfo de México. Y podemos hablar del Báltico y del norte, pues podemos hablar del mar de China, el mar de Japón, podríamos hablar de muchos otros más. ¿Ok? Pero sigamos. El derecho del mar, en la parte 10ª, el convenio de Montego Bay habla del derecho del mar y hacia el mar de los estados sin litoral y libertad de tránsito. Esto implica forzosamente que los estados sin litoral, no importa que no tengan litoral, pueden de alguna manera ser objeto de tener buques de su nacionalidad, y aparte hubo el caso específicamente de Bolivia, que Bolivia tenía su zona de mar. Si ustedes se dan cuenta, este pedacito, que era Bolivia, podría la salida al mar de Bolivia, pues Chile se lo ganó en una guerra y fue cedido por ahí por el año 1904. Y Perú también tuvo ahí una pelea entre Perú y Chile y eso se quedaron con prácticamente toda la salida al mar de Bolivia. Aquí lo que marca el convenio de Montego Bay es que los estados que no tienen litoral tienen que negociar con los estados que sí lo tienen para que se permita desde un puerto tener acceso libre a un ferrocarril o a un carril de servicio que pueda proporcionarle al país que no tiene litoral fácil entrada y fácil salida de mercancías para la exportación, para la importación y sobre todo para tener un círculo de lo que nosotros entenderíamos, como en su momento lo vimos, de un derecho de paso. Hace muchos años, cuando estaba Fujimori en Perú, Bolivia y Perú hablaron mucho y llegó un momento a que Fujimori les dijo, yo sí te doy salida y puedes llegar al puerto del Callao y el puerto del Callao va a estar abierto para ti, Bolivia, no hay ningún problema, lo entendemos. ¿Qué sucedió? Pues que como la negra les dijo que sí, pero nunca les dijo cuándo. Y entonces, pues se quedaron esperando y el pobre Fujimori ahorita está metido hasta en la cárcel y pues no veo para cuándo vaya a ser posible esa situación del carril para comunicar a Bolivia con el puerto del Callao y que tuvieran acceso libre desde el mar y hacia el mar. Lamentablemente es un solo caso. Hay otro caso como por ejemplo el de Suiza, que también es mediterráneo y que afortunadamente tiene salida al mar porque puede salir por los ríos. Los ríos que rodean Suiza puede salir por ahí al mar y desde el mar y por lo tanto no tiene tanta necesidad de pedir esa ayuda a los países que sí tienen salida al mar. Pero pues hay muchos otros países que deben de tener. Existe la posibilidad de que estos países puedan en un momento dado tener buques y poder sacar mercancías por buque y recibir mercancías por buque. Pero insisto, por ahí consiste un poquito la ayuda de los países que sí tienen litoral, de darles ese pasillo de libre, franco, para poder sacar mercancías hacia el mar o desde el mar. Y eso es algo que se ha quedado un poquito ahí. La zona. Este es uno de los puntos más interesantes. Ya dijimos que la zona son los fondos oceánicos, de los que Arvid Pardo llamó la atención y que iba a ser materia específica del estudio de esta convención. Sin embargo, pues de una vez comento, se va a acabar el tiempo y antes de que me corten, déjenme dejar de